Bendiciones, bendecidos a todos los amigos de Ser Christian University, amigos de la Universidad Cristiana Ser. Gracias a cada uno de ustedes por su puntualidad y desde ya les quiero agradecer a cada uno por su participación activa, sea por mensajes a través del chat que ya está habilitado o levantando su manito digital en el momento que corresponde ese tiempo para poder hacer preguntas, para poder participar, para poder traer una aportación. Así que gracias a cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir un tema muy hermoso que tiene que ver con la adoración y vamos a aprender acerca de lo que es, de lo que no es y de la adoración que expresa a Dios. Así que tenemos a nuestro querido Pastor Josué ya preparado, listo, pero antes de cederle este espacio a él completamente, me gustaría simplemente aportar algo con respecto a este tema tan abundante en las Sagradas Escrituras y tiene que ver con la adoración. ¿Estamos dispuestos nosotros a trascender las divisiones religiosas y culturales para experimentar una adoración genuina y auténtica según el mensaje escrito en las Sagradas Escrituras? Yo solamente quisiera abordar con ustedes un pensamiento que se encuentra aquí en el capítulo 4 del evangelista Juan. Obviamente, casi el 70% de este capítulo tiene que ver con este tema entre esta mujer samaritana y el Señor Jesús. De manera que no voy a poder leer todos los versículos, me voy a enfocar únicamente en el verso número 24, donde dice de la siguiente forma: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa adorar en espíritu y verdad? ¿Cómo podemos nosotros aplicar ese principio maravilloso que se encuentra en las Sagradas Escrituras en nuestra vida cotidiana? ¿Será posible adorar sin involucrar el espíritu? ¿Es posible realizar una adoración genuina, auténtica, verdadera, sincera, sin una conexión espiritual? Sé que muchos sabemos que adoración no es un ritmo. Adoración no es una música suave, ni mucho menos una música con un tiempo musical lento. Y tampoco debe de ser un tiempo en particular dentro de un programa eclesiástico. Adoración es más. Adoración es un acto profundo y complejo que implica reverencia, entrega, comunión íntima con Dios. ¿Qué es adoración? Adoración es algo hermoso que nosotros tenemos que aprender para poder llegar a ese corazón, a esa voluntad del Señor. Hoy no se requiere de una fórmula para poder adorar, porque cuando vamos aquí a este texto que se encuentra en el capítulo 4, que encontramos ese diálogo entre la mujer samaritana y Jesús, nos damos cuenta cómo la mujer plantea una situación, una cuestión sobre cuál es el lugar correcto, cuál es el lugar apropiado para adorar a Dios. En el monte de Gerizim, lo cual es algo sagrado para los samaritanos, o en Jerusalén, el cual es el centro de la adoración para los judíos. ¿Sabe que el Señor con nosotros definitivamente, yo lo digo de esta forma, se pasó? Ya que no necesitamos ir a ningún monte, ya que no necesitamos ir a ninguna ciudad para adorar a Dios. Lo único que nosotros necesitamos es tener discernimiento de lo que es adoración. Hoy en día
no es un lugar, no es un cuarto, no es un monte, no es un edificio, el lugar donde podemos ir a adorar a Dios. Donde estemos, como estemos, podemos adorar a Dios. Lo crucial es que aprendamos a adorar a Dios. Eso sí, no de cualquier forma. Debe de ser en espíritu y en verdad. Hoy en día existen em, muchas formas o conceptos de lo que entendemos por adorar, pero ya no existen montes, ni lugares, ni edificios. Lo que existe es una relación personal, una relación íntima que tú y yo podemos experimentar para poder llegar al corazón de Dios. Nos enfrentamos a una diversidad multicultural. En ese momento está la mujer representando los samaritanos y Jesús representando los judíos. Hoy en día quizás no hay ese enfrentamiento. Hay una diversidad multicultural mayor que requiere de nuestro esfuerzo consciente para lograr la unidad del cuerpo de Cristo. Esta gama de culturas nos desafía a vincularnos a través del amor y del trabajo colectivo, porque en muchas ocasiones se requiere ambas. Mucho amor y mucho trabajo de parte de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca hay un llamado a superar, a que cada uno de nosotros superemos nuestras diferencias, esas barreras culturales, étnicas, para unirnos en una sola experiencia de plenitud dentro del cuerpo espiritual de Cristo, que es su iglesia. De manera que pudiéramos decir muchas cosas con respecto a este texto de Juan capítulo 4. Pero yo solo quisiera mencionar rápido 4 de ellas para que puedan quedar eh, registradas para futuras reflexiones. Número 1, podemos observar aquí la trascendencia de las divisiones culturales. Vemos cómo Jesús hace a un lado eso. Es hacia un lado los aspectos culturales entre samaritanos y judíos. De hecho, le ofrece el agua viva a esta mujer. Número 2, habla de la inclusividad de la mujer en el cumplimiento de la misión. Esto es hermoso. Jesús rompe con los paradigmas, rompe las barreras sociales al revelarse como el Mesías, no solo a una mujer, sino también a sus discípulos. Hay una inclusividad de la mujer en este cumplimiento y pudiéramos hablar a través de toda la escritura cómo la mujer cumple un rol importantísimo dentro de ella. Número 3, podemos observar aquí la universalidad de la salvación, ya que no está suscrita a un grupo en particular. No, esta afirmación del que tome esa agua viva nunca más va a tener sed espiritual, es para todos. Y subraya que la salvación ofrecida por el Señor Jesús no está limitada a un grupo o a unos grupos. No, está disponible para todos aquellos que decidimos creer. Y número 4, habla de la centralidad de la fe en Jesús como el único mediador, el único camino, como el fundamento mismo de la adoración y la comunión a Dios. La adoración no es algo mecánico, no es algo que nos ponemos como en automático o mecánico. No, debe de ser intencional y se realiza en todo tiempo. La adoración no es liturgia, no es un programa, no es la parte dentro del programa. No, debe de ser una vida, un testimonio, una declaración pública de nuestra gratitud expresada al Señor.
La verdadera adoración, la del Espíritu, y en verdad implica nuestro amor, toda nuestra entrega, nuestra pasión, nuestra expresión, nuestra admiración, nuestra relación, nuestra comunión íntima, nuestro sacrificio y muchas otras cosas más. Con esto ya me despido. Voy a presentar a mi querido pastor Josué. La verdadera adoración en espíritu y verdad es un acto sagrado que surge del corazón y de la vida transformada por el amor y la gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Es esa respuesta humilde, irreverente a la grandeza y la bondad de nuestro Señor Jesús. Es esa expresión de amor y gratitud por todo, y repito, por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará por cada uno de nosotros. Aprendamos a adorar al Señor. Quiero ahora, pues, que pasemos a invitar a nuestro querido pastor Juan Josué, perdón, que es la persona que nos va a compartir este tema hermoso. Yo ya estoy, ¿cuántos están esperando este tema, la adoración que expresa a Dios? Así que le voy a invitar a mi querido pastor Josué que se suba conmigo aquí a esta transmisión y que habilite ya su micrófono para poderle presentar oficialmente. Mi querido pastor Josué, bienvenido, gracias por estar aquí con cada uno Pastor, de nosotros. Mi querido pastor Josué es vecino. Estamos a muy pocos minutos de distancia. De hecho, íbamos a estar juntos hoy, pero por algunas situaciones de programación y preparación, pues él está en su hogar y yo estoy en mi hogar. Así que bienvenido, mi querido pastor Josué. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que ya usted está ya con las pilas al 100. Así que bienvenido y el tiempo de ahora en adelante es todo suyo. Gracias, mi querido pastor Josué. muchas gracias, Pastor Lovell, por la invitación. De verdad que es un honor el estar aquí. Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a tomar un tiempo para poder entender un poquito, como decía el Pastor Lovell, ¿verdad? Creo que ya mencionó todo. Me quedó muy poquito que mencionar. No, pero me da mucho gusto verles, saludarles y bueno, esta tarde vamos a estar hablando acerca de la adoración, una adoración que expresa a Dios, una adoración que expresa a Jesús, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos o entendemos que hemos sido creados para su gloria, o muchos cuantos de aquí hemos ¿cómo se dice? ¿Cuántos de aquí hemos oído en alguna ocasión que hemos sido creados para su gloria, ¿verdad? Y creo que todos más de uno aquí hemos visto, específicamente nos da esta hermosa enseñanza y dice, todos los llamados de mi nombre, dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces Dios nos dice aquí, ¿verdad? Nos está diciendo que Dios nos forma y Dios nos hace quienes, los que somos llamados para su nombre, y el propósito es para la gloria suya nos ha creado, ¿no? Y Dios empieza a decirle a Israel que los escogió, que Él los iba a traer del norte, los iba a traer del sur, del oriente, del occidente, a todos sus hijos e hijas de los confines de la tierra, para que fuéramos a adorarle. Y otro versículo más que nos ayuda a entender un poquito más, ¿verdad? Este principio que hemos sido creados para adorarle. En Efesios capítulo 1, versículo 5,
Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el versículo 12 continúan diciendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Efesios 1 nos muestra uno de los más grandes misterios gloriosos y nos dice que en Cristo somos plenos con toda bendición espiritual en lugares celestes. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios nos bendijo con todas estas bendiciones espirituales? ¿Para qué? Para su gloria. Es para su gloria. Y como bien lo decía el pastor Lovell, ¿verdad? Um, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos de hacerle muchas preguntas al texto cuando lo estudiamos, ¿cierto? Y preguntas tales como ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A quién se dijo? ¿No? ¿Por qué sucedió? ¿En qué cultura se dijo? ¿Cuál es el contexto en el cual se está diciendo? Pero hay ocasiones que también debemos de dejar que la misma palabra nos cuestione haga ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la cultura que nos han enseñado a nosotros respecto al tema que estamos estudiando? Por ejemplo, respecto a este tema, ¿qué es lo que la cultura nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nos han enseñado desde pequeños? ¿Qué es lo que no hemos aprendido desde pequeños? ¿No? Y porque esto va a tener un gran impacto en nuestro aprendizaje. Y a veces nuestra cultura, como bien lo decía el pastor Lovell, a veces nos estanca para poder entender lo que la Biblia nos está enseñando. Y aquí puse, ¿qué no podría ser adoración? ¿O cuáles son los conceptos que a veces tenemos como adoración? Y dice, adoración no es un ritmo de música, como lo conocemos como alabanza y adoración, ¿no? O como a veces hay un cierto tiempo, ¿no? Y a veces muchos decimos o se dice en las iglesias, cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos a adorar, ¿no? Y bueno, esto no debería de ser. Dice, no es un tiempo en el servicio donde cantamos 5 cantos, una oración y después la predican. Eso tampoco la Biblia nos marca que es una adoración. No es un momento de éxtasis en un tiempo determinado. Tampoco se trata de alguna experiencia sobrenatural o algún don manifestado. Cuando creemos en los dones, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero cuando tenemos estos experiencias sobrenaturales, no estamos hablando específicamente de adoración. Y dice aquí, entonces, si la adoración no se trata de mí o de algún programa y ni siquiera de mis sentimientos, ¿qué es adoración? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Y me voy a apegar para que podamos entender un poco, ¿verdad? La cita que el pastor Lovell ya compartió, que es en Juan 4:20, ¿verdad? Dice así, y para ir un poquito rápido, dice Juan 4:20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? La mujer samaritana, ustedes recuerdan que Jesús llega al pozo con sus discípulos, los manda a comprar al pueblo, entonces él se queda con la mujer samaritana y después de una charla, ¿no? Que le dice, dame de beber, ¿verdad? Ustedes se recuerdan el contexto. La mujer cuestiona a Jesús y dice, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Dice, la mujer entendía la adoración como
acciones o conceptos, ¿no? Yo entiendo, yo creo que es aquí, pero ustedes dicen que debe de ser en otro lado. Ese era el concepto de la mujer samaritana en cuestión a adoración. Conceptos que ella o los samaritanos, en ese caso, tenían. Versículo 21, 22. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús no le habla de acciones o conceptos como ella tenía pensado o la cultura le había programado a ellos, ¿no? Jesús no le habla de acciones o de conceptos de cómo adorar, ¿no? Sino del conocimiento del único que expresa adoración. ¿Y quién es el único que expresa adoración? Jesús. Jesús, versículo 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús no habla de adoración. Jesús no habla del acto de adoración como conceptos o acción. Jesús no habla de adoración. Jesús le cambia a la mujer samaritana y ahora él empieza a hablar de verdaderos adoradores. Ya no se enfoca Jesús en la adoración, en el acto en sí, no en conceptos ni en acciones, sino en los adoradores. Dice, sino que de verdaderos adoradores, y eso no se trata de lo que hacemos ni de lo que decimos, sino de que quiénes somos en Él. Pues Él es la única verdad que puede expresar la adoración que adora al Padre. Jesús no se enfoca en como la mujer tenía pensado. La mujer decía, tenemos que hacerlo en este monte, pero ustedes dicen que es allá. Lo tenemos que hacer de esta manera, y ella hablando de adoración. Pero Jesús cambia el concepto y dice, yo no estoy buscando adoración, estoy buscando adoradores. Adoradores que expresen o que expresemos al único que puede expresar una verdadera adoración. Todo lo que está en Jesús expresa una naturaleza que ya se nos fue concedida por gracia. Podemos, si queremos o podemos querer adorar a alguien que no conocemos, si queremos adorar a alguien que no conocemos, si vamos a la iglesia a veces o en casa y queremos adorar a alguien que no conocemos, eso es idolatría, o pudiera decirse que es idolatría. Entonces, ella le dice en el versículo, Jesús le dice, en el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. La pregunta aquí, para empezar, sería, ¿nosotros conocemos lo que adoramos o a quién adoramos? Mucho hago esta pregunta y es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y tómate un momento para poder responder a ti mismo esas tres preguntas que van en una, tres en uno. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que define a Dios o qué es aquello que caracteriza a Dios para que sea Dios? ¿No? Y la respuesta es sus atributos. Los atributos de Dios caracterizan a Dios como Dios, le dan esta posición de Dios, ¿no? ¿Y cuáles son esos atributos? Debemos acordar que los atributos de Dios, algunos los comparte con el hombre y otros son propios de él, ¿no? Los que son muy propios de él
conocemos que es su omnisciencia, su omnipotencia. Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es inmutable, y Él es, y su aceidad también. Los atributos que Dios nos comunica, ¿verdad? Su santidad, su amor, su fidelidad, su misericordia, su justicia, ¿verdad? Son atributos propios de Dios que nos comunica. Pero los atributos de Dios que no son comunicables, ¿verdad? Que son su omnisciencia, su omnipotencia, es eterno, es inmutable, ¿verdad? Él nunca cambia, ¿no? Y su aceidad. Y me voy a detener a estudiar un poquito o a tratar de, de expresar, ¿verdad? Y dar a conocer un poquito más, a ampliar un poquito más acerca de la aceidad de Dios. ¿Y qué es la aceidad de Dios? Alguien no sé si se ha encontrado acerca con este atributo de Dios, o más bien también se le puede conocer como la simplicidad de Dios, ¿no? Dice, la aceidad de Dios viene del latín aceiti y significa de uno mismo. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, nos referimos a que Él es autoexistente, independiente, sin necesidad de ningún tipo. Repito, cuando hablamos de la aceidad de Dios, quiere decir que Él es autoexistente, Él no depende de algo para poder existir. Nosotros sí dependemos de Él para poder existir, ¿verdad? Todas las cosas creadas eh, eh, dependen de algo para que puedan existir. Somos dependientes Él no es dependiente de nada, y dice sin necesidad de ningún tipo. Él no tiene necesidad, Dios no tiene necesidad de ningún tipo. Cuando hablamos de la maravillosa aceidad de Dios, tenemos que trasladarnos a la eternidad pasada para poder entender un poquito más acerca de su aceidad. A la eternidad pasada de Dios, donde no había ni raza humana. Ustedes pueden imaginarse a Dios Trino, sin la raza humana, sin ángeles que le adorasen, pues Él expresa adoración por sí mismo. Ustedes pueden visualizar esta eternidad pasada de Dios, donde está Dios Trino, ¿verdad? Sin ninguna creación, sin nada más que Él, llenándolo todo en todo, y no había una raza humana, y no había ángeles que le adorasen, ¿verdad? Pues Él expresa adoración por sí mismo. Y es algo glorioso y es algo maravilloso poder entender esta adoración, porque Dios no necesita ser adorado. Él merece adoración, pero Él no tiene necesidad que le adoremos. Y entonces ahí a veces, cuando entendemos esto, ¿verdad? No nos tenemos que a veces agachar la cabeza y decir, Dios no necesita de mi adoración. Si alguna vez pensamos que Dios necesita que yo le adore, estamos equivocados. Más bien, yo necesito adorar para poder ser lleno. Yo soy el que necesito, pero Dios no necesita ser adorado. Y en la eternidad pasada de Dios, Dios no necesitaba ser adorado porque Él expresa por sí mismo adoración. ¿Y qué es lo que expresa de Dios adoración? Sus atributos. Todos los atributos de Dios expresan adoración por sí mismo. Dios no necesita adoración, Él merece ser adorado, pero no necesita ser adorado porque Dios no tiene necesidad de ningún tipo. Dios crea seres que le adoren, pero nunca por necesidad. Él crea seres que expresen lo que Él
es. Cuando los ángeles adoran, adoran lo que Dios es. Y lo que Dios es, se nos es revelado, ¿verdad? Son sus atributos, toda su eternidad, su santidad, ¿verdad? Su poderío. Entonces es lo que adoran, toda la gloria que Dios emana de Él, es lo que se adora. La adoración es una persona, entonces, que expresa todo lo que adora al Padre. Y lo más maravilloso es que esa persona habita en nosotros y nosotros habitamos en él. Otra vez, dice, la adoración es una persona que es Jesús, que expresa todo lo que adora al Padre. Y lo más maravilloso es que esa persona habita en nosotros y nosotros habitamos en él. Y es ahí cuando él habita en nosotros y nosotros habitamos en él y formamos parte de su cuerpo. Es ahí donde nosotros entonces expresamos adoración. Y expresamos adoración cuando somos iglesia. Una iglesia que expresa a Jesús. Mira, dice Juan 17:20. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú estás hablando de la unidad, de la unidad. La única forma que nosotros podemos expresar adoración es por medio de Jesús. Yo puedo tener muchos conceptos de adoración. Yo puedo ir a la iglesia y cantar y llorar y levantar mis manos, pero si la persona de Jesús no habita en mí, yo no expreso una genuina adoración, porque el único que expresa adoración es Jesús. Y la manera que yo puedo adorar es a través de la persona de Jesús. Dice Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. A él sea la gloria en la iglesia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Gálatas 5:22 nos declara más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En mi trabajo, muchos dicen, oh, yo creo en Jesús, y la mayoría de las personas cristianas pueden decir, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, ¿cierto? Y si tú le preguntas a alguien de tu iglesia, ¿y tú crees en Jesús? Es decir, obviamente, yo creo en Jesús, pero la evidencia, la evidencia de que
que hemos creído en Él y que Él habita en mí, la evidencia de que Jesús habita en mí, ¿qué es? Los frutos. Si yo no doy evidencia en mi diario vivir, en mi diario caminar, que Jesús habita en mí, me estoy engañando. Me estoy engañando. Y solamente he creído con mi mente que, que Jesús es bueno que viva dentro de mí, pero la evidencia que estoy mostrando con mis frutos no está dando el resultado que la Biblia me dice. ¿Por qué? Porque dice Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y una de las funciones principales del Espíritu Santo es revelarnos a la persona de Jesús. Y el fruto que eso conlleva es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa es una vida, y esa es una vida que la debemos llevar, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive Josué. Alguien decía que mi meta de todos los días es que cuando yo me levante y veo al espejo, yo vea cada día menos a Josué y vea más a la persona de Jesús. Y entonces cuando yo vivo sometido, ya no vivo yo, pero Jesús vive en mí, entonces mi vida se vuelve una vida de adoración continua. Ya no necesito ir a la iglesia. Antes yo le decía a mis niños, les decía, bueno, a la iglesia vamos a adorar a Dios porque Él es Dios, ¿cierto? Pero después de un tiempo cambié y les dije, a la iglesia vamos a seguir adorando a Dios, porque es como si creyéramos que a la iglesia vamos a adorar y después de eso paramos de adorar a Dios y no es así, ¿verdad? Porque Dios, acuérdense que con la mujer samaritana, ¿qué buscaba? ¿Adoración o adoradores? Dios buscaba adoradores. Y los adoradores manifiestan adoración en cualquier momento, en cualquier lugar. Tenemos una vida que expresa adoración en todo momento. ¿Por qué? Porque expresamos a la persona de Jesús. Y cuando queremos expresar una adoración en forma de canto, ya en las iglesias, ¿verdad? ¿Qué debemos de expresar? ¿Qué debemos cantar? ¿Cuáles son las palabras que debemos de expresar? Adorar sus atributos. Debemos de adorar sus atributos. Hace unos días estábamos en la iglesia y el Señor traía a nosotros, ¿verdad? Su eternidad. Su eternidad. Y cuando pensamos en la eternidad de Dios y en la eternidad pasada, como les decía, en su aseidad, por ejemplo, en su eternidad pasada, cuando pensamos en la aseidad y en la eternidad de Dios, ¿verdad? Y vemos que Él no tenía necesidad absolutamente de nada, pero me crea a mí, te crea a ti, y, y ves a ese Dios inmenso que es eterno y que el tiempo no está en él, y, y solamente te quedas contemplando su eternidad, y entonces puedes expresar adoración por su eternidad. Cuando tú ah, piensas en su santidad de Dios y solamente te detienes en su santidad, que Él es puro y que no hay nadie que se compare a Él, entonces tú te detienes y expresas adoración a lo que Él es.
Y ya no expresas adoración, no expresamos adoración como la mujer samaritana con conceptos. Ya no expreso adoración por lo que Él me dio o por lo que Él me va a dar, que debemos de ser agradecidos, pero el fundamento o el principal objetivo no es por lo que Él me dio, sino por lo que Él es. Y si dejamos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive. Y si es Cristo es el que vive, entonces expreso adoración, no por mí, no por mis conceptos, o por mis conceptos de adoración, o porque yo canto muy bonito, o como sea, sino porque Él es la persona, es la única persona que expresa adoración. Hechos 16:25 nos narra la historia de Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas, todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Y a veces creemos que las cadenas se soltaban porque ellos adoraron en este tiempo y porque cantaron himnos, pero la verdad es que ellos no solamente adoraron en ese momento, sino que ellos tenían una vida de adoración continua. Por eso es que ellos se sujetaban a la voluntad de Dios y Dios manifestaba acciones, acciones. Y para terminar ya, y podemos entender un poquito más, hay un pasaje en la palabra que casi no lo entendemos o no lo estudiamos en el concepto de adoración, pero este pasaje habla exactamente de adoración y es Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y me gusta lo que hace la traducción NBI, y dice Romanos 12, dice así, por lo tanto, hermanos, y miren, si queremos entender lo que es adoración, de verdad, una vida de adoración continua, debemos de estudiar Romanos 12. Y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando la iglesia primitiva escuchaba esta carta, ¿a qué se recordaban? Al sacrificio, porque en Roma había judíos y había gentiles, ¿verdad? Y entonces ellos se trasladaban al sacrificio de un animalito que tenía que ser degollado vivo, pero tenía que ser, ese animalito debe de ser apartado, consagrado, ¿verdad? Y debe ser puesto en sacrificio. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Que los que adoran al Padre deben adorarlos en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y a veces creemos o entendemos que la adoración espiritual va más con cánticos, no lo sé, en lenguas o no lo sé. Y lo llevamos a un ámbito espiritual muy alto. Pero aquí Pablo nos enseña esta verdad de la adoración genuina y espiritual. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Si quieres hacer una adoración espiritual genuina, niégate a ti mismo. Toma tu cuerpo y ponlo en sacrificio vivo. Y que Jesús tome el control de esta nueva vida. Dice, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Y si no, nos vamos más abajo leyendo ese mismo capítulo, una de las evidencias que debemos de dar es nuestros dones, nuestros dones. Pablo empieza a decir que si alguno tiene un don, ¿verdad? Que lo dé al servicio de la iglesia. Entonces, la adoración también se refleja en el servicio en la iglesia, en el servicio de los que nos congregamos. Esto también es adoración. Y más adelante, Pablo más abajo empieza a decir también acerca del amor, de la justicia, que no debemos de tomar justicia por nosotros mismos con las demás personas. Esto también es adoración. Entonces entendemos, mis hermanos, que la adoración no solamente son conceptos o acciones que nosotros hacemos, sino la adoración es una persona que nos lleva a hacer conceptos y acciones. ¿Me explico? La adoración es Jesús. Es el único que puede expresar adoración. ¿Y cómo puedo yo expresar esa adoración? Dejando que Él tome control de mi vida, dejando que yo muera y tomando, como dice Romanos 12, mi cuerpo como sacrificio vivo, mis pasiones, mis deseos, y dejar que Él tome este control. Y cuando yo dejo que Él tome este control, ¿verdad? Dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Entonces el Espíritu Santo me revela cada día más a la persona de Jesús y me hace entender que solamente es Él el que, el que hace esto posible, la adoración. Ya no solamente es un tiempo de canto, pero sí es un tiempo de una vida continua que expresa a la persona de Jesús. Es maravilloso cuando podemos entender que cuando expresamos a la vida de Jesús en nosotros, con nuestras parejas, nuestras familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, cuando dejamos que Jesús se manifieste en nuestras vidas, entonces estamos adorando al Padre, porque Jesús es el único que expresa adoración. Y ya quitamos el concepto. Entonces, cuando entendemos que Él es el que expresa adoración y nos enfocamos en Él y adoramos en la iglesia o donde sea, vamos a admirar lo que Él es, sus atributos, todo lo que le rodea a Él, y entonces vamos a tener una adoración continua y verdadera. Esperemos que el Señor haya tocado tu corazón y que pueda haber ayudado a entender un poco más, solo un poco más acerca de esta verdadera adoración que expresa a Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Y bueno, mi pastor Lovell, estamos aquí. Bueno, muchas gracias, mi querido pastor José. Realmente sé que material, conocimiento, vivencias, hay mucho que compartir. Pero creo que estamos en buen tiempo y sí me gustaría leer unos comentarios, la verdad, sus aportes a través del chat es muy, muy importante. Si hay alguien que quiere participar, ya sabe, levante su manito digital y con todo gusto podemos invitarle para que suba con nosotros y pueda participar. Mientras usted lo hace, voy a leer aquí un par de comentarios, la verdad que es muy, 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 muy importante. Dice, adorar es entregarlo todo en humillación, es desgarrar, dice, nuestro corazón, hacerlo en espíritu y en verdad, dice mi hermana Débora. En verdad a Dios por su bondad, su infinito amor. La adoración es parte de nosotros, ya que Él es quien dirige nuestras vidas. Y déjeme leer este otro comentario de mis queridos pastores. Dice, nuestra vida debe ser una vida que exprese adoración en todo tiempo. Wow. Son aportes muy, muy acertados, absolutamente de acuerdo. Nuestra vida debe reflejar adoración
24/7, en todo momento. Déjenme habilitar unas personas aquí. Me gustaría que usted participe con nosotros, de tal manera que la adoración no se limita a cuatro paredes, no se limita a un espacio de tiempo, no se limita a un momento específico, no se limita a un culto, no se limita a un acto devocional, no, sino que es algo que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida, de nuestra existencia misma. Esa es la verdadera adoración, ese estilo de vida, una actitud del corazón que reconoce la grandeza, el amor, la soberanía de Dios y cada uno de sus atributos. Eso es adoración. La adoración en todo tiempo nos lleva a buscar a Dios en todo su esplendor, a seguir su voluntad, a obedecerle, etcétera. Eso es adoración. Es la decisión que nosotros tomamos de creer, de confiar. La verdad que esos aportes son muy, muy acertados. Nuestra vida debe expresar una continua adoración. No es levantar las manos, no es llorar, o es más que levantar las manos, es más que llorar, es más que emoción, no, es la vida misma. Por eso es algo que surge del interior de nuestro ser, porque como bien lo hemos escuchado a través de nuestro querido pastor, no pudiéramos adorar si el Espíritu Santo no habitara en la vida de cada uno de nosotros. Cuando vivimos de esta manera, podemos decir, estamos experimentando la plenitud, la alegría, el gozo que proviene de vivir en la relación, en la comunión constante con el Creador y Salvador del mundo. Eso es adoración. Eso es lo que el Señor anda buscando. ¿Dónde están esos? ¿Dónde estamos? ¿Será que es necesario que Dios nos busque? ¿Será que están escasos? ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Aquellos que se entregan en cuerpo, alma, espíritu. Que no hay necesidad que se los estén viendo, motivando. ¿Dónde están? Yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos queremos ser de esos adoradores? Aunque no tengamos voz privilegiada como muchos de los aquí presentes. Yo me apunto. Yo quiero ser el primero, uno, que el Señor me encuentre. Yo quiero ser el primero. Y quizás pudiéramos hablar tantas otras cosas, pero creo que lo que hemos compartido, bueno, lo que el pastor nos ha compartido realmente, yo estoy, créame, ahorita me siento, ¿sabe cómo? Me siento que estoy expresando adoración aquí, porque es la vida, es la vida, es como la savia de las plantas que sube y baja y corre todo el ser mismo de la planta. Eso es la adoración. Eso es expresar la adoración. Así que me gustaría escucharlo. No miro algunas manitos levantadas. Creo que estamos en el tiempo exacto. Si hay alguien que tiene alguna otra aportación, veo, estamos expresando adoración. Veo otros comentarios por acá. Dice gloria, gloria, aleluya. Queremos ser de esos adoradores. Oiga, esta es una pregunta de reflexión. ¿Queremos ser? Yo quiero ser. Yo no sé usted, yo sí quiero ser. Y si lo he hecho mal, quiero hacerlo mejor. Y si lo estaba haciendo de forma equivocada, hoy creo que estoy aprendiendo, he aprendido a hacerlo mejor. Y creo que lo vamos a aprender a hacer mejor. Déjenme ver por acá. Bueno, alguien compartió, son muchos mi querido Carlos, dice en espíritu y verdad, dice, indica el carácter espiritual y espontáneo de la adoración. Por espontáneo que sea, tiene que hacerse con el auxilio del Espíritu Santo, quien nos ayuda en la oración. Qué bueno, qué bueno. Eso es adoración. Cuando oramos, estamos adorando. Cuando estamos en la lectura de la palabra, estamos adorando.
Cuando estamos en la relación íntima con el Espíritu Santo, estamos adorando. De manera que no se limita a un tiempo, espacio o liturgia. Dice por acá, dice mi querida Débora, amén, pero debemos demostrarlo en nuestro andar diario. Mire qué tremendo. Wow. Debemos mostrarlo en nuestro andar diario y de nuestra boca debe salir esa adoración, ya que en nosotros está el Espíritu Santo, en nuestros labios, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de proceder, de actuar, de respirar. Ahí tiene que expresarse la adoración. No solamente la forma de hablar es una forma. Creo que a través de nuestras relaciones, ¿ve lo que es adorar? Eso es adorar. Eso es la que el Señor anda buscando. Que aprendamos a dejar a un lado todas esas diferencias, señalamientos, juicios, prejuicios. Amémonos en espíritu y en verdad. Así que mi querido pastor Josué, cuando no cedemos a la tentación, estamos adorando. Mire, ¿te fijas? No, podemos hacer la segunda parte. Yo estoy queriendo esperar la segunda, la tercera, la cuarta parte de este tema. Y algún tema hablaremos también acerca no solo de adoración, sino de la alabanza. Mi pastor lo decía, a veces, mire, adoración es más que acción de gracia. Y no voy a entrar ahí porque ahí hay mucho que hablar. Hay personas que dan muchas gracias, gracias y gracias y no necesariamente están adorando. La acción de gracias tiene un propósito. La adoración tiene otro propósito. Claro, usted puede empezar a adorar dando gracias, pero no se quede dando gracias porque se va a enfocar en las dádivas y no en el dador de ellas. Así es. Así que podemos reflexionar sobre eso, pero no es el tema acerca de la acción de gracias. Hoy estamos hablando acerca de la adoración que expresa a Dios. Así que bueno, si no hay más comentarios, bueno, sigue los comentarios. Dice adorar con el corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestros pensamientos. Wow, oiga, eso está profundo. ¿Se podrá adorar con nuestros pensamientos? ¿Qué encontrará el Señor en nuestros pensamientos? ¿Ah? ¿Qué encontrará el Señor cuando estamos dormidos? ¿Se fija? En paz me acostaré y así mismo me voy a levantar porque Él va a sustentar nuestro sueño. Aunque ronquemos, estamos en las manos del Señor. Bien, así que voy a dejar a mi querido pastor Josué para que ya entonces nos despida. Recuerden nuestro compromiso de estar aquí los viernes con ustedes se mantiene firme. Así que desde ya están ustedes invitados para que nos acompañen cada viernes a esta misma hora, 8-9 hora del este de los Estados Unidos. Siempre haga ajustes en sus horarios. Recuerde seguir el canal de la universidad para que usted pueda ver esta transmisión que se subirá el día de mañana y también pueda revivir, repasar las conferencias de marzo, que las 5 conferencias de marzo estarán en el canal de la universidad. Ya hay 4 y esta será la número 5. Y realmente las 5 han estado muy, pero muy importantes con sus aportes, su participación, sus comentarios. Créanme, que nos mandan más a estudiar y a traer más temas de reflexión, más conferencias como esta, que lo que logramos ¿Me compartir. escuchan? Así que, Okay. mi querido pastor Josué, yo creo que estamos ya entonces al punto. Me gustaría pues ya que haga este cierre y que entonces voy a detener la grabación y los que se quieran quedar para continuar compartiendo, lo vamos a hacer, pero vamos a respetar el tiempo que hemos prometido. Así que mi querido pastor Josué, palabras finales, la adoración que expresa a Dios. Así, gracias. Sí, bueno, es hermoso y es muy amplio, ¿verdad? A veces nos quedamos demasiado cortos al expresar este tan grande acto que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Pero en resumidas palabras, dejar que Jesús les decía al hombre rico, ¿no? Deja todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Toma tu cruz todos los días y sígueme. Entonces,
el morir a uno todos los días, ¿verdad? Y dejar que Jesús viva en nosotros. Y entonces nos convertimos no en personas, no nos enfocamos en la adoración, sino nos enfocamos en ser nosotros mismos los adoradores. Adoradores que expresan a Jesús en todo momento. Amén. Que el Señor te bendiga y espero que el Señor traiga más revelación de su persona a tu vida. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gracias, mi querido Pastor Josué. Gracias a cada uno de los participantes. Gracias a cada uno de ustedes por sus aportes, ya que es la que enriquece este espacio. Así que los espero el próximo viernes. Pausamos y continuamos en este tiempo.